Buenos días. Hoy tengo el privilegio de predicar el último sermón en nuestro estudio del libro de Filipenses. Es difícil creer que hace 16 semanas el pastor Josía inició esta serie de sermones con su sermón titulado Valor en tiempos difíciles. Debo admitirles que aunque estoy emocionado esta mañana por ver lo que el Señor nos tiene reservado en esta última sección de Filipenses, también estoy un poco triste porque la carta de Pablo a los Filipenses ha sido parte de nuestros servicios de adoración, un compañero constante desde que iniciamos a practicar todas las medidas de distanciamiento debido a COVID-19. Sin embargo, espero que nuestro viaje a través de este libro les haya traído momentos de gran alegría y de profunda convicción, fidelidad radical y una comprensión clara del deseo de Dios para su pueblo. Nuestro texto de hoy es Filipenses 4, 14 al 23, y he titulado el sermón de hoy Bien provisto para el viaje. Los invito ahora a escuchar la palabra del Señor, primero en español leída por nuestra hermana Eunice. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Filipenses 4, versos 14 al 23. Filipenses 4, verso 14 al 23. Y la palabra del Señor dice así: Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesús sea con su espíritu. Amén. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Padre, tu palabra es más aguda que cualquier espada de dos filos. Por lo tanto, te pedimos que uses tu palabra a través de la aplicación del trabajo del Espíritu Santo para discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones esta mañana para acercarnos más a ti. Especialmente te pido, Señor, que tomes tu palabra, que es viva y activa, y que la conviertas en ambas cosas para mí como predicador y como aquellos que nos están escuchando esta mañana. Padre, te lo agradeceríamos especialmente si hoy nos brindas alegría juntos mientras miramos esta sección final de Filipenses. Por favor, Padre, danos la fe para creer lo que tu palabra nos enseña y el valor para vivirla cada día. Jesús, te agradecemos por interceder por nosotros en este momento, y es en tu nombre que oramos. Amén. Se promocionaba como un viaje que desafiaría a los participantes física, emocional y espiritualmente, con el beneficio adicional de acercar a cualquier grupo que participara en este viaje. Entonces, como un joven pastor juvenil, inscribí a uno de los chicos que estaban participando en nuestro estudio bíblico. Y nos fuimos a la experiencia de lo salvaje en el campamento de la iglesia Smoky Mountain. Esta iba a ser una aventura de 7 días para mochileros, donde nos proporcionarían todas las comidas y todo el equipo que necesitábamos. Las devociones de la mañana incluso nos fueron proporcionadas. Todo lo que necesitábamos traer eran algunos cambios de ropa, botas de montaña y una buena actitud. Llegamos al campamento, cenamos la primera noche, nos instalamos en las cabañas para poder levantarnos a la mañana siguiente después de una buena noche de descanso y comenzar nuestra caminata. Pero en medio de la noche las luces se encendieron, la gente entró a la habitación, nos vendaron los ojos, nos pusieron en camionetas, nos llevaron a en medio de la nada, nos dejaron con un mapa y una linterna y dijeron: encuentra el camino de regreso al campamento. En ese instante supe que había elegido el viaje equivocado. Varias horas después, cuando regresamos al campamento, justo antes del amanecer, nos sirvieron desayuno, luego nos llevaron a una área con lonas puestas en un campo que tenía todo lo que necesitábamos para el viaje en esas lonas. Todo agua, papel higiénico, mochilas, comida, carpas, cuchillos, hachas,
Todo lo que necesitaríamos estaba en esas lonas. Y luego dijeron, tienen 15 minutos para decidir qué llevar y empacar en sus mochilas. Y el truco era que ninguno de los adultos podía ayudar a los adolescentes, que eran los únicos a quienes se les permitiría tomar decisiones sobre qué llevar en el viaje. Ahora, no voy a decirles cómo nos fue en ese viaje, porque como les mencioné, fueron 7 días de subir y bajar montañas con solo las herramientas que mis estudiantes de 9º y 10º grado decidieron que deberíamos tomar. Pueden imaginarse cómo fue el viaje desde ahí. Sin embargo, les diré que recuerdo claramente la sensación de ponerme la mochila y dar los primeros pasos en ese sendero con una profunda y creciente sensación de que no estaba bien provisto para el viaje que tenía por delante. La vida cristiana es un viaje. Es un viaje de toda una vida, lo que significa que no hay un viaje más grande y desafiante que uno puede emprender que el de la vida cristiana. Y es un viaje para toda la vida, lo que significa que una vez que se embarca en este viaje, Jesús ha prometido nunca olvidarlo o abandonarlo. Para algunos de nosotros, este viaje es corto. ¿Recuerdas al ladrón en la cruz que clamó a Cristo en sus momentos de muerte? Su viaje fue corto. Pero para algunos de ustedes que escuchan hoy y ven este video, tienen testimonios de que nunca hubo un tiempo que no conocieran a Cristo. Así que este viaje para ti realmente es un viaje de tu vida. Si pensamos en Pablo por su propio testimonio, una persona podría preguntarse si realmente estaba bien provisto para este viaje. Escuche las palabras descriptivas de los escritos de Pablo que describen su viaje. Fue cegado, golpeado y muerto por piedras que le arrojaron, picado por una serpiente, encarcelado financieramente, roto y hambriento por otros. Y sin embargo, leemos las escrituras de Filipenses y escuchamos la semana pasada en el sermón del pastor Josías que debido al poder de Cristo, Pablo no solo aprendió la satisfacción en todas las circunstancias, sino que confiaba que podía hacer todas las cosas por medio de Cristo, todas las cosas que Cristo lo llama a hacer. Esta semana, Pablo describe con cierto detalle cómo el Señor, a través del regalo de los filipenses, suministró durante una parte particular de su viaje. Ahora es normal que los cristianos den testimonios de cómo Dios les ha provisto, y esos testimonios pueden ser de gran ánimo para aquellos que estamos luchando, y una manera apropiada para que las personas den gloria a Dios. Sin embargo, Pablo hace algo un poco diferente. Su testimonio no es solo sobre cuán buen provisto está para el viaje a través de los regalos de los filipenses, sino que también señala una de las paradojas de la vida cristiana, que a través de la donación nos estamos equipando mejor para nuestros propios viajes. Es la misma paradoja que escuchamos en Hechos 20:35, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y es la paradoja que creo que demuestra continuamente ser verdad a medida que aprendemos a dar con sacrificio en nuestras vidas cristianas. Ahora, trabajemos juntos más cerca en nuestro pasaje de hoy. Lo he dividido en 4 secciones cortas para hablar esta mañana. Esas secciones son la provisión a Pablo de los filipenses, un perdón fructífero, suministros interminables y el regalo de salud. Nuevamente, la provisión a Pablo de los filipenses es el perdón fructífero, los ministros interminables y el regalo de la salud. Veamos esa primera sección, la provisión a Pablo de los filipenses. Está en los versículos 14 y 16 de nuestro texto. Después de haber declarado en el versículo 13 que él puede hacer todo a través del poder fortalecedor de Cristo, inmediatamente vemos aquí en el versículo 14 una de las formas en que Cristo fortalece a Pablo para hacer cosas como continuar glorificando a Dios mientras está en prisión. Mira su declaración a los filipenses. Pablo dice, fue amable de su parte compartir o unirse a mí en mis problemas. Incluso aquí, en una situación difícil, Pablo no está solo. Amigos creyentes han viajado con él tanto en oraciones, como aprendimos anteriormente en Filipenses, y en dar, como aprendemos en esta sección. Siempre escuché o me enseñaron, mientras crecía, particularmente mi abuelo, que realmente sabes quién se preocupa por ti en términos de quién se queda contigo en situaciones difíciles. Siempre se puede saber quién se preocupa realmente por ti, si te acompañan o no cuando surge la dificultad. Ahora, hay quienes fueron llamados amigos del buen tiempo mientras crecían, lo que significa que eran amigos que pasaban un buen rato,
pero que casi siempre se alejan cuando las olas de la vida nos comienzan a golpear. En otras palabras, quién está contigo es muy importante. Pablo está dejando que los filipenses sepan que están con él a través de sus acciones y particularmente su acción de dar ha sido una bondad para él. El versículo 14, creo, es un recordatorio útil para aquellos de nosotros que luchamos por comprender las formas prácticas en que Cristo nos da fuerzas para hacer todo lo que estamos llamados a hacer. Aquellos de nosotros que cuando no hay nadie cerca y dejamos caer nuestras fachadas espirituales y nos volvemos más vulnerables o más frágiles y comenzamos a hacer preguntas como ¿cómo puedo continuar defendiendo lo que es correcto? O ¿cómo digo representando a Cristo en este ambiente de trabajo, en mi familia o con amigos? El versículo 14 nos recuerda que no estamos solos. Mira, esta idea de Cristo dando fuerza no es solo una realidad para aquellos de nosotros que somos súper espirituales, y no es solo un misterio espiritual fuera del alcance del que no podemos agarrarnos. Cristo nos da fortaleza de múltiples maneras cada día, y una de esas maneras es en los compañeros creyentes que comparten en nuestra comunión, en nuestros problemas. Luego Pablo pasa a darnos una breve lección histórica y un recordatorio para la iglesia de Filipos, al hablar acerca del comienzo de su ministerio, que es una referencia a su segundo viaje misionero, cuando recibió lo que algunos llaman como su llamado a Macedonia, que ocurrió en Hechos capítulo 16. Ahora estoy a punto de usar un lenguaje que pondrá nerviosos a algunos de ustedes presbiterianos. Así que tal vez querrán cubrirse sus oídos. En Hechos capítulo 16, Pablo recibió una visión de Dios. Ahí, así lo dije. Dios le dio a Pablo una visión para ir a la región de Macedonia. Y ahí es donde Pablo fue. Al principio, él y Silas conocen a una mujer llamada Lidia que está en Filipos, y ella se convierte en la primera convertida en esa área. El cristianismo comienza en la región a través de la salvación de esta mujer, y por cierto, ella es la última persona que Pablo ve cuando sale de la cárcel. Y sí, Pablo y Silas estaban en prisión por proclamar el Evangelio. Evidentemente, defender el Evangelio siempre ha sido un esfuerzo arriesgado. Quizás ahora las palabras de Pablo en el versículo 14 sobre los filipenses que comparten con él en problemas sean más claras. Observa el versículo 15 y 16 de nuestro texto. ¿Cuántas iglesias estaban entusiasmadas de asociarse con Pablo en un viaje por Macedonia, que es donde está Filipos, a Tesalónica? Solo había uno. No hubo un masivo apoyo de cristianos para el Evangelio difundido en Tesalónica. Pero una iglesia hace eso por él. Y como Pastor Josías nos ha recordado en sermones anteriores, esta iglesia no era grande y no era fluida. De hecho, 2 Corintios 8 describe la ofrenda de esta iglesia en particular de esta manera. Dice, dieron a través de su aflicción severa de una abundancia de alegría, a pesar de que estaban en la pobreza extrema, se desbordaron y a una gran generosidad, dando, como dice Pablo, de acuerdo aún incluso más allá de sus posibilidades. Y aparentemente, según nuestro texto aquí en Filipenses, lo hicieron muchas veces, ayudando a Pablo a mantenerse bien provisto para su viaje. Ahora vemos que esta iglesia no solo estaba con él cuando él enfrentaba problemas, sino que estaban con él cuando se aventuró en Tesalónica, y Dios los usó para ayudarlo a satisfacer sus necesidades físicas. Sin conectar completamente los puntos de esta mañana, permítanme decir nuevamente a nuestra pequeña iglesia, con pocos medios, situada en una esquina de la comunidad de Eastlake, que la iglesia en Filipos no era grande y no tenía mucho dinero, sino que era parte integral del movimiento del Evangelio a medida que se extendía por todo el mundo, porque dieron y cuidaron del apóstol Pablo. Ahora veamos la segunda sección de nuestro texto, donaciones fructíferas. Donaciones fructíferas versos 17 y 18. Ahora, no sé si te diste cuenta, pero omití una palabra importante cuando estaba hablando del versículo 15. Si te das cuenta, Pablo dice que se asociaron con él para dar lo que mencioné y recibir que no mencioné. Ahí está otra vez esa paradoja de dar por la causa de Cristo. No se trata solo de dar, también se trata de recibir. Algunas personas dicen cosas como, nunca se puede dar más a Dios. O dicen cosas como, nunca somos más pobres por haberle dado a Dios.
Y honestamente, nunca entendí completamente esas declaraciones hasta que pasé tiempo estas últimas semanas mirando este pasaje. Tomé declaraciones como esa y las puse en una carpeta que está etiquetada como cosas tribales que dicen los cristianos y simplemente no pensé en ellas. Pero al mirar este pasaje, llegué a la conclusión de que la razón por la que nunca entendí este tipo de declaraciones es porque quiero interpretarlas de manera transitoriamente. Me refiero a lo que a veces se conoce como la idea de una máquina expendedora para darle a Dios. Pongo dinero, mi tiempo o mis talentos en la máquina y presiono el botón y aquí está la transacción. Dios está obligado a devolverme algo bueno. No es bueno desde la perspectiva de Dios, pero es bueno como yo lo he determinado. Esta perspectiva de una máquina expendedora para dar a Dios no funciona cuando miramos el versículo 17 de nuestro pasaje, que Pablo no está buscando un regalo de los filipenses para poder satisfacer sus necesidades. Dice que está buscando el fruto que abunde a la cuenta de los filipenses. Cambiemos la imagen de una máquina expendedora a un árbol con fruta. Quizás recuerdas en Mateo 12 que Jesús dijo que un árbol tiene dos opciones. Puede ser un buen árbol y producir buenos frutos o un árbol malo y producir malos frutos. Continúa diciendo que los buenos tesoreros de una persona traen buenos frutos. ¿Puedo sugerirles algo esta mañana según lo que dijo Jesús y Pablo aquí? Que dar por el Evangelio es un multiplicador de frutos en nuestras vidas. Produce buenos tesoros que producen buenos frutos. Así que dar de manera efectiva hace tres cosas. Primero, el dar bendice y cubre las necesidades a quienes reciben el regalo. Mira lo que Pablo nos dice en el versículo 18 aquí. Los dones de los filipenses que le fueron traídos a través de Epafrodito hacen que Pablo haga esta declaración. Estoy bien provisto. En segundo lugar, el dar hace esto ya que produce fruto. Se multiplica o, como dice Pablo, aumenta la fruta, lo que significa que hay cosas que otras personas están dotadas para hacer o que Dios les ha enviado a hacer en algún lugar al que usted y yo no hemos sido enviados porque nos han enviado para vivir nuestra fe en un lugar diferente. Sin embargo, es dando ya sea financieramente, dando a través de la oración o tal vez por una comida o algún tipo de aliento para aquellos que son llamados a otros lugares, que nos convertimos en parte del fruto que se produce a través de su ministerio. Nosotros damos fruto como ellos dan fruto. Y luego, la tercera cosa que sucede en esta multiplicación de frutos es por nuestro propio bien. Es el fruto de la adoración. Es el vínculo que calma nuestras almas doloridas, es el reposo para los viajeros cansados, es el agua para el venado jadeante, es adoración. Mira la descripción de Pablo acerca de las ofrendas que los filipenses han dado en el versículo 18. Él dice que son una ofrenda fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. ¿Te suena familiar este lenguaje? Es el mismo tipo de lenguaje utilizado para referirse a la aceptación de Dios de las ofrendas quemadas en el Antiguo Testamento. Y también es el lenguaje que Pablo usa en Efesios capítulo 5 versículo 2, donde dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda fragante y un sacrificio. Eso es algo realmente grande. Las palabras de Pablo para nosotros en el versículo 18 reconocieron la naturaleza sacrificial del dar sus recursos y luego equiparán nuestro sacrificio con actos de adoración que agradan a Dios. Y sabemos que la adoración al Señor, nuestro Dios, que es nuestro llamado principal, siempre es para nuestro propio bien. Ahora veamos la tercera sección de nuestro texto, los versos 19 y 20. Y mi Dios suplirá cada necesidad de años de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo. ¡Qué gran verso! Dios es el gran proveedor de las cosas que necesitamos para nuestro viaje. Nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, es por su carácter, su amor, su misericordia, su gracia y su justicia que nos suministren para el bien las obras que Él planeó para nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdas cómo la iglesia de Filipenses dio? Ellos dieron sacrificialmente.
Pablo no puede prometer que puede reponer sus regalos financieros. Recuerde, él está en prisión y depende de las ofrendas de otros para poder sobrevivir. En cambio, da una promesa que es una promesa dada por Dios, de que Dios proveerá para todas sus necesidades. Un comentarista dice que esta promesa es amplia en el sentido de que cada necesidad es suplida por Cristo o por Dios cuando determina qué deben satisfacerse. Cada necesidad, según lo determina Dios, será satisfecha. Por eso es una declaración amplia. Note que Pablo dice que serán recibidos de acuerdo con las riquezas de Dios. Esos vastos depósitos del carácter de Dios que no tienen fin abastecen nuestras necesidades en nuestro viaje. Y esta promesa también es restrictiva. Entonces, es amplio, pero es restrictivo, según este comentarista, porque no va más allá de lo que necesitamos. Por supuesto, la fuerza del problema es que la mayoría de la lucha para entender lo que necesitamos a menudo confunde lo que queremos con lo que necesitamos. Así es como funciona la mayoría de la publicidad. Convencernos de que necesitamos algo. Por lo tanto, gastamos dinero en él. Nos endeudamos para obtenerlo en lugar de ser algo que queremos, pero que no es necesario. En muchos sentidos, Satanás ha hecho un buen trabajo publicitándonos cosas que creemos que necesitamos y por lo tanto, Dios debe proveernos o suministrarnos. Y eso lleva a la insatisfacción de que si Dios no está supliendo esto, nosotros debemos desconfiar de las promesas de Dios. Porque si no puede darnos esto como lo prometió aquí, ¿cómo puedo creer las otras promesas de Dios? Esa es la publicidad de Satanás. Sin embargo, este versículo trata realmente sobre cuán vasto es el amor del Padre por nosotros. Dios se preocupa por nosotros y en base de su amor es que Él nos bendice. Comenzando con Cristo Jesús, su Hijo, que nos regaló todo. La sangre de sus venas es el sudor de sus cejas y la angustia de su alma para que la salvación sea nuestra. Y que ahora cada bendición espiritual disponible en Cristo también es nuestra. La respuesta de Pablo también, de alabanza a esta gran donación de regalos, la promesa de Dios que suministra el viaje es, como nuestra respuesta también debería ser en el versículo 20, para nuestro Dios y Padre sea gloria para siempre. Y ahora veamos la sección final de nuestro texto, dando a través del saludo, versículos 21 al 23. Recuerdo dos cosas en los saludos finales de Pablo aquí, y ambas me llevan a la conclusión de que el saludo entre hermanos y hermanas es otra manera de dar y multiplicar el fruto de Dios. No siempre me he sentido así. En su mayor parte, nunca he pensado mucho en los numerosos lugares del Nuevo Testamento que nos dicen que nos saludemos. Sé que la mayoría de las iglesias tienen un tiempo de saludo en el servicio de adoración, que es un esfuerzo por poner en práctica esta idea para saludarse mutuamente. De hecho, nuestra iglesia aquí en New City Eastlake hace lo mismo. Y como somos solo tú y yo hablando juntos esta mañana y nadie más está escuchando, te confesaré que soy una persona muy introvertida. Siempre he luchado con qué hacer durante esos momentos de salud. Es sorprendente cuántas veces de repente tuve que ir al baño o tuve que atender una llamada telefónica o sentí la necesidad de tener una conversación profunda con mi esposa sobre lo que íbamos a almorzar ese día después del servicio de la iglesia. En lugar de saludarnos en el nombre de Cristo, le agradecería que no le dijera al pastor Josiah o a la sesión de ancianos. Pero luego viene el COVID-19 que golpeó y no podemos adorar al lado del otro y no podemos saludarnos con abrazos, besos en las mejillas. Y lentamente, la mayoría de nosotros comenzó a sentir la pérdida de esas cosas, de modo que ahora para algunos de nosotros existe una profunda necesidad de dar y recibir el regalo de saludo de sus hermanos y hermanas. He escuchado muchas veces de los congregantes de New City Eastlake en los últimos meses que no pueden esperar para estar juntos en adoración y poder saludarse entre ellos nuevamente. He escuchado historias de congregantes y otras iglesias que comenzaron a reunirse y comenzaron a llorar cuando se vieron porque no podían abrazarse en el saludo.
Experimenté una dinámica similar el pasado fin de semana cuando en la graduación de la escuela secundaria socialmente distanciada de mi hijo no pudimos abrazar a otros padres y estrecharles la mano, regocijarnos de la manera que quisimos, todo debido a COVID-19, y que incluso luchamos como familia, ya que mis suegros se iban para averiguar si podíamos despedirnos de ellos. Entonces, el valor de saludar a hermanos y hermanas en Cristo ha cobrado vida para nosotros durante la pandemia de COVID-19. Hermanos y hermanas, compañeros, miembros de familia de Dios, los versículos acerca de saludarnos unos a otros no arrojan dulces ideas cristianas, sino que son la palabra de Dios y la pérdida de poder hacerlo porque estamos de muchas maneras, como dice el pastor Josías, una iglesia dispersa. Nos muestra cómo el saludo es realmente un regalo. Lo mismo era cierto para los filipenses. Vivieron en tiempos difíciles y saludar a cada uno también sería visto como un regalo frutal que nos equipa para el viaje por delante. Ahora, la segunda cosa en las instrucciones finales de Pablo que muestra la importancia del saludo se encuentra en el versículo 22 con esta declaración. Pablo dice, especialmente los de la casa de César. Ahora, el César en ese momento era un emperador brutal llamado Nerón, que parecía deleitarse en hacer las cosas más despreciables, imaginables para los cristianos. Y sin embargo, en esa casa Dios había colocado a algunos de sus seguidores que ahora están enviando saludos a los filipenses. Lo que tenemos aquí es un recordatorio de que Dios ha colocado estratégicamente a los creyentes en lugares difíciles. Algunos de ustedes están ahora en esos lugares difíciles. También se nos recuerda que para aquellos en esos lugares difíciles, el dar y recibir un saludo de un hermano en Cristo sí importa. Finalmente, se nos recuerda que, particularmente debido al clima social en el que nos encontramos hoy, Dios pudo haber colocado a tu hermano o hermana en el campamento donde haya desacuerdo político, cultural o social. En lugar de emitir tal juicio y enojo hacia esos hermanos y hermanas, quizás el mejor punto de partida sería dar el regalo de saludo para ayudarlos a abastarse para su viaje. ¿Cómo puedo decir eso cuando nuestro intelecto y nuestras emociones nos dicen que no hay forma de que un cristiano sea parte del otro lado? Lo digo porque aquí mismo me dice que Dios coloca a su pueblo en la casa de César. Y lo digo por el versículo 23. La gracia del Señor está con tu espíritu. Filipenses 4, 14 al 23 dice, bien provisto para el viaje. Oremos. Padre, danos la fe para creer que estamos bien abastecidos para el viaje y el coraje y la fuerza para emprender este viaje, para verte y continuar abasteciendo nuestras necesidades. Oh Dios, eso es algo difícil en este momento, así que oramos, Señor, para que hagas eso con cada uno de nosotros hoy. Te agradezco nuevamente por tu palabra y el recordatorio de cuán grande eres y cuánto nos amas. Y te agradezco por darnos este tiempo juntos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.